Bien chicos, buenos días, bienvenidos al curso de F2. ¿Sí me están escuchando normal, gente? ¿Todo bien con ahí, con el audífono? Ya, ok. Bien, entramos a este tema de electromagnetismo, el último tema aquí en Física 2, siguiendo el prospecto de examen de admisión de la UNP. Bien, ¿qué vamos a estudiar? Ya vamos directo al grano. Recuerden que solamente tenemos una hora. Bien, aquí en este tema vamos a relacionar la parte de electricidad, o sea, lo que vimos en electrostática, las cargas eléctricas, los campos eléctricos y todo eso, y el magnetismo que vimos la semana pasada. Entonces vamos a relacionarlos en este tema de electromagnetismo. Pero bueno, antes de entrar ya a algunas fórmulas, que me imagino ustedes ya vieron la separata y algunos detalles, sobre todo formulitas, voy a comentar rápidamente este efecto Oster, en la cual toda corriente que pasa a través de un conductor crea a su alrededor un campo magnético. Entonces por aquí tenemos un alambre conductor en la cual está atravesando una intensidad de corriente, una corriente eléctrica. De manera que este movimiento de cargas, por este efecto, el efecto es que ese movimiento de cargas genera a su alrededor un campo magnético. Pues, el movimiento de cargas genera un campo magnético. En el magnetismo habíamos aprendido que materiales con esta propiedad de magnetismo crean un campo magnético. Pero aquí, gente, también tenemos otra fuente de campo magnético, por decirlo así, que son las corrientes o las cargas eléctricas en movimiento. Entonces, ¿cómo sabemos que existe un campo magnético por alrededor de ese alambre conductor que atraviesa una intensidad de corriente? Bueno, colocamos una brújula y vemos que el imán de la brújula se orienta a medida que aquí la intensidad de corriente es activada o desactivada. Muy bien. Eh, a lo largo de la mayoría de nuestros problemas vamos a usar dos reglitas para saber cuál es la dirección de este campo magnético. Una de ellas es la regla de la mano derecha, RMD, regla de la mano derecha, en la cual observa ahí, la disposición de la mano es la siguiente: el dedo pulgar ahí abrazando al conductor, tu mano abrazando al conductor, el dedo pulgar sigue la orientación de la intensidad de corriente. De manera que estos cuatro dedos abrazando el conductor en esa dirección, en ese sentido, tal como ustedes lo ven aquí en la figura, si ustedes lo ven de arriba para abajo, sería en sentido antihorario. Entonces ese sentido antihorario definido por los cuatro dedos, ahí define ahí lo que es la inducción, las líneas de inducción del campo magnético. Entonces ahí tenemos la regla de la mano derecha. Otra forma de verlo, si tú lo ves de arriba hacia abajo, el dedo pulgar sale en dirección hacia ti y observa los cuatro dedos, definen ahí las líneas de inducción, donde el campo magnético sería tangente a esas líneas de inducción, tal como lo vimos en la clase de magnetismo. Bien, lo que sigue, gente, es una serie de fórmulas. Lo que sigue ahora es una serie de fórmulas en la cual, usando la regla de la mano derecha para definir el campo magnético, nosotros vamos a calcular los módulos de ese campo magnético. La dirección por la regla de la mano derecha. Esa serie de fórmulas aquí son conocidas como, o son calculadas a partir de la ley de Biot-Savart-Laplace. Entonces ahí tenemos una tanda de fórmulas, gente. Lo que sigue es una tanda de fórmulas en la cual nosotros vamos a aprender a aplicarlas ahí en su debido momento. Número 1 tenemos para un conductor recto finito. Observa ahí la gráfica, conductor desde P hasta Q, arriba. Observa la dirección aquí de la intensidad de corriente, de abajo hacia arriba. Por el efecto Oster, ese conductor con corriente crea a su alrededor un campo magnético, definido aquí líneas de inducción magnética siguiendo la regla de la mano derecha, y el campo magnético es expresado como un vector tangente ahí a esa línea de inducción del campo magnético. De manera que si yo quiero en este punto A calcular el módulo de ese vector, ahí está la fórmula recontra horrible, mu sub 0i
dividido entre 4πr. R es la distancia desde el conductor hacia el punto donde yo quiero calcular el módulo del campo magnético, multiplicado aquí por la suma de seno de alfa más beta. Alfa es el ángulo, alfa y beta son los ángulos dispuestos así tal como lo ven en la figura. Este MOSU 0 es la permeabilidad magnética que tiene este valor, 4pi por 10 a la menos 7 Tesla metro por ampere. Entonces ahí tenemos la primera formulita para un conductor recto finito. ¿Qué pasaría si el extremo P y Q lo alargamos indefinidamente? Entonces tendríamos aquí un conductor recto de gran longitud o infinito, en la cual, de nuevo, por la regla de la mano derecha, observa el dedo pulgar siguiendo la orientación de la intensidad de corriente, los 4 dedos abrazando al conductor y sigue esta orientación, las líneas de inducción magnética. Si tú lo ves de planta, o sea, de arriba hacia abajo, lo ves así, el dedo pulgar sale en dirección hacia ti y el campo magnético tendría esta orientación. Tangente a esa línea de inducción, aquí tenemos el vector. ¿Cuál es el módulo de ese vector? Aquí tenemos la forma. MOSU 0i sobre 2pi por r. R es, vamos a decir, el radio aquí de esta circunferencia que representa la línea de inducción magnética. Bueno, no olvidar, gente, que la intensidad de corriente está en amperios, esa distancia r debe estar en metros y el campo magnético aquí definido va a estar en Tesla, todo en el sistema internacional. Muy bien, siguiente fórmula, tenemos el conductor circular o espira circular. Aquí tenemos una espira con corriente. En el centro, gente, queremos saber cuál es el módulo del campo magnético ahí generado por esta corriente ahí en el centro O. Su módulo viene definido por esta fórmula, MOSU 0i, y es la intensidad de corriente sobre 2 veces el radio. ¿El radio de quién? De la espira circular. Ahí tenemos la formulita. La otra fórmula, ¿qué pasaría si yo tomo un pedazo ahí de arco? Un sector, vamos a decir, un arco de circunferencia, de ángulo central θ. Queremos saber aquí en el centro cuál es el módulo del campo magnético. Ahí tenemos la formulita. MOSU 0i θ, recuerda que el ángulo en física debe estar en radianes, sobre 4pi r es el radio de este arco de circunferencia. Θ es el ángulo central. Muy bien, gente, para saber la dirección aquí del campo magnético, observa la intensidad de corriente que está recorriendo toda esta espira circular. Por la regla de la mano derecha, los 4 dedos van a seguir este movimiento de la intensidad de corriente. De manera que en el centro, o sea, el dedo pulgar ahí, si ustedes colocan su mano derecha siguiendo la orientación ahí de la corriente, el dedo pulgar apuntaría hacia arriba en el centro. Esa sería la dirección del campo magnético. Si la corriente, la intensidad de corriente fuera en sentido contrario, ustedes invierten su mano 180 grados y el dedo pulgar estaría dirigido hacia abajo. Por lo tanto, en el centro, si la intensidad de corriente fuera en dirección contraria, en el centro el campo magnético estaría hacia abajo. ¿Correcto? Regla de la mano derecha. Espero que ustedes estén haciendo las mímicas ahí, no importa que sean locos o si les tildan de locos, con la regla de la mano derecha para tener la idea más o menos ahí del campo magnético. Sigan ahí, gente, las mímicas. Regla de la mano derecha. Los 4 dedos siguen el sentido de movimiento ahí de las cargas eléctricas, dedo pulgar hacia arriba. Ahí la dirección del campo magnético. Inviertes la intensidad de corriente, dedo pulgar hacia abajo, dirección del campo magnético. Perfecto. Aquí aparece una notita, gente, una notita. Para un conductor de gran longitud, si nosotros lo vemos, vamos a decir, en forma perpendicular a la hoja, las líneas de inducción serán representadas de esta forma. De nuevo, gente, con su mano derecha, observa ahí, en el lado izquierdo tenemos la sección transversal de un conductor de gran longitud. Circulito punto significa que la corriente sale, circulito punto, la corriente es saliente en dirección hacia ustedes. Por la regla de la mano derecha, el dedo pulgar sigue la orientación de la corriente, ¿verdad? Regla de la mano derecha, el dedo pulgar sale en dirección hacia ustedes. Si ustedes abren sus 4 dedos, ahí
siguiendo la orientación de las líneas de inducción, sería en sentido antihorario. Observe el vector campo magnético tangente a esa línea de inducción. Sentido antihorario cuando la corriente es saliente. Circulito punto, corriente saliente. En el lado derecho tenemos circulito X. Esto representa que la corriente que entra en forma perpendicular. Dedo pulgar de nuevo, entrante en forma perpendicular a sus pantallas. Los 4 dedos siguen la orientación ahí de las líneas de inducción, de manera que cuando tenemos circulito X, corriente entrante, las líneas de inducción serían sentido, ¿qué cosa? Sentido horario. Campo magnético tangente a esa línea de inducción, siguiendo la misma orientación. Perfecto, ahí tenemos esa gran nota. Muy bien. Lo que sigue es la fuerza magnética. A ver, gente. Vamos a considerar una carga eléctrica que entra con una cierta velocidad a una región en la cual existe un campo magnético. Esta carga eléctrica, gente, va a experimentar una fuerza debido aquí a su movimiento en esta región de campo magnético. ¿Cómo calculamos esta fuerza? Esta fuerza la vamos a calcular siguiendo esta fórmula, que es la fuerza de Lorentz. Aquí el valor absoluto de la carga multiplicado por el módulo de la velocidad o rapidez multiplicado por el módulo de la intensidad del campo magnético multiplicado por el seno del ángulo alfa. Y alfa, observa ahí la figura, es el ángulo que forma la velocidad con el campo magnético. La característica de esta fuerza, gente, es que ella es perpendicular al plano que forma el campo magnético con la velocidad. Entonces esta fuerza es perpendicular a ese plano que forma el campo magnético con la velocidad. Alfa es el ángulo entre estos dos vectores, campo magnético, velocidad. Claro, ¿qué pasaría si ese alfa fuera perpendicular, o sea, 90 grados? 90 grados, entonces aquí va a aparecer seno de 90 y alfa va a tomar ciertos valores. ¿Cómo sabemos la dirección aquí de esta fuerza magnética? La dirección viene dada y aquí aparece la otra regla de la mano izquierda. La regla de la mano izquierda. ¿Cuál es la disposición aquí de la mano izquierda? Observa ahí la mano izquierda abierta. Aquí está la palma. El campo magnético va a ser entrante a la palma de tu mano. ¿Ok? Entrante ahí a la palma de tu mano. La velocidad definido aquí por los 4 dedos. La velocidad sigue ahí la orientación de los 4 dedos. Y cuando tú abres el pulgar en forma perpendicular, como habíamos comentado aquí, la fuerza magnética tendría esta dirección, hacia arriba. ¿Ok? Ahí tenemos la regla de la mano izquierda. Observa la orientación de la velocidad, los 4 dedos, campo magnético entrando en forma perpendicular ahí a la palma de tu mano y la fuerza magnética definido por este dedo pulgar de tu mano izquierda. Correcto. Oye, estaba comentando si alfa es 90 grados, o sea, la velocidad y el campo magnético son perpendiculares. En ese caso, cuando tú reemplazas el seno de 90 aquí, seno de 90 vale 1, ángulo cuadrantal que tú ya lo sabes. Y 1 por todo eso es todo eso. Por lo tanto, cuando el ángulo es 90 grados, o sea, la velocidad y el campo magnético son perpendiculares, o mejor dicho, en algún problema puede aparecer, oye, una carga eléctrica entra en forma perpendicular a un campo magnético. Esa frase también lo vas a reconocer como el ángulo que forma la velocidad y el campo magnético en 90 grados. En este caso, nuestra formulita se reduce a este producto de el valor absoluto de la carga por la rapidez por el campo magnético ahí en módulo. Perfecto, ahí tenemos la regla de la mano izquierda. Y bueno, lo que sigue, ya terminando esta parte teórica, tenemos la fuerza magnética sobre conductores con corriente eléctrica. Por aquí consideramos un conductor en la cual aquí recorre una cierta intensidad de corriente. Recuerda que la intensidad de corriente es el movimiento de cargas. Oye, si es un movimiento de cargas dentro de un campo eléctrico, este conductor con corriente también va a experimentar una fuerza magnética. De manera que esa fuerza magnética viene expresado por esta fórmula, el módulo ahí del campo magnético por la intensidad de corriente, por la longitud, es la longitud del conductor, multiplicado por el seno del ángulo que forma aquí
el conductor con las líneas del campo magnético. Aquí θ, conductor con líneas del campo magnético. Ok, ¿cómo sabemos cuál es la dirección de esta fuerza magnética? Que por característica va a ser perpendicular al plano aquí que forma el conductor y el campo magnético. Su característica, bueno, la dirección, perdón, viene de nuevo dada por la regla de la mano izquierda. Observa de nuevo la mano izquierda, el campo magnético entrante a tu palma abierta y de tu mano izquierda, los 4 dedos siguen la orientación de la intensidad de corriente y la fuerza magnética en forma perpendicular al campo magnético y a la intensidad de corriente. Ahí tenemos la regla de la mano izquierda. ¿Qué pasaría si ese ángulo θ es 90 grados? O lo que es lo mismo, el campo magnético y el conductor son perpendiculares. O mejor dicho, un conductor está en una región perpendicular a un campo magnético. Entonces en este caso, si el ángulo es 90 grados, de nuevo aquí aparece el seno de 90, un ángulo cuadrantal que tú ya sabes que vale 1. Por todo esto es todo esto. De manera que la fuerza magnética va a ser el módulo ahí del campo magnético por la intensidad multiplicado por la longitud. ¿La longitud de quién? Del conductor. Todo en el sistema internacional, gente. Cuando yo digo en el sistema internacional, el campo magnético en teslas, la intensidad en amperios, la longitud en metros. Perfecto. Y con esto ya estamos preparados para enfrentar nuestros problemitas. Muy bien, ahí tenemos nuestra separata de hoy, el último tema. Vamos a elegir algunos problemas y vamos a resolverlo juntos. A ver, gente, ¿todo bien hasta aquí? Hemos hecho una super reducción de la parte teórica. Espero que todo esté bien. Ahora sí vamos a enfrentar aquí nuestros problemitas. Problema número 1. Problema número 1. Un electrón ingresa perpendicularmente, ingresa perpendicularmente a un campo magnético de 10 Weber por metro cuadrado. Recuerda que el Weber por metro cuadrado es también llamado Tesla. Aquí dice fuerza, pero debe ser fuerza. La fuerza que actúa sobre el electrón inmerso en este campo es esta cantidad, 10 a la menos 11. Caramba, bien pequeñito, ¿verdad? Es de la orden de la constante gravitación de Newton. La pregunta es, ¿con qué rapidez se desplaza el electrón? Entonces, de nuevo, gente, tenemos una carga eléctrica negativa, un electrón que ingresa en forma perpendicular a un campo magnético de esta intensidad, 10 teslas. Este electrón experimenta esta fuerza de 1,6 por 10 a la menos 11 newton. La pregunta es, ¿con qué rapidez se desplaza el electrón? Esa es nuestra incógnita. Vamos a regresar a nuestra parte teórica. Estamos en este caso cuando el ángulo que forma la velocidad y el campo magnético es 90 grados. O lo que es lo mismo, la carga eléctrica entra en forma perpendicular a una región de campo magnético. Por lo tanto, ya vamos a traer directamente esta parte de la teoría. Y la carga ya no sería positiva, es un electrón. Esta carga es un electrón. Vamos a especificarla aquí. Esta carga no es positiva por si acaso. Es la carga del electrón. Carga del electrón. Ahí está. De manera que ingresa en forma perpendicular a este campo magnético. Si ingresa en forma perpendicular, la velocidad y el campo magnético son perpendiculares. Por lo tanto, ahí colocamos el ángulo de 90 grados. Ahí está. O sea, ese alfa es 90 grados. De manera que la fuerza magnética, ahí siguiendo la regla de la mano izquierda, tendría esta orientación perpendicular tanto ahí al campo magnético como perpendicular aquí a la velocidad, perpendicular al plano que forma el campo magnético y la velocidad. ¿Cuál es el módulo de esta fuerza? El problema ya te lo dice. El problema te lo dice, 1,6, voy a escribirlo aquí, 1,6 por 10 a la menos 11 newton, bien pequeña esta fuerza, 10 a la menos 11 newton, en una región de campo magnético que es 10 Weber por metro cuadrado, se llama Tesla, 10 teslas, ya lo hemos visto la semana pasada, y queremos saber cuánto es la rapidez, cuánto vale su rapidez. La rapidez es el módulo de la velocidad, esa es nuestra incógnita.
Por lo tanto, vamos a seguir esta fórmula. La fuerza magnética que experimente este electrón va a ser igual. Aquí aparece el valor absoluto de la carga aquí del electrón multiplicado por su rapidez y multiplicado por la intensidad del campo magnético. Recordando, gente, que la carga del electrón aquí es igual. Hemos visto en electrostática, menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Esa es la carga elemental. Aquí aparece el valor absoluto. Valor absoluto de un número negativo lo convierte en positivo. Por lo tanto, aquí va a ser este número, pero en positivo. No lo voy a escribir de nuevo, obviamente. Y ahí tenemos la carga en valor absoluto. Perfecto. Muy bien, vamos a reemplazar. ¿Cuánto es la fuerza magnética? La fuerza magnética tiene este número, 1,6 por 10 a la menos 11 newton. Igual, valor absoluto aquí de la carga. Lo tenemos aquí, no lo voy a escribir de nuevo, obviamente. Lo llevamos por acá directamente. Ahí está. Multiplicado por la rapidez, que yo no sé, multiplicado aquí por la intensidad del campo magnético, que es 10 tercios. Y con esto vamos a calcular cuánto sería el módulo de la velocidad, que es llamado rapidez. A ver, gente, ayúdame. 1,6 se va. 10 a la menos 19 por 10 es 10 a la menos 18. Estamos haciendo la operación aquí. Ok, 10 a la menos 18. Pasaría a dividir al 10 a la menos 11. Voy a escribirlo. 10 a la menos 11 dividido entre 10 a la menos 18. ¿Cuánto es esta división? La unidad 10 a la menos 11 entre 10 a la menos 18, 10 a la 7. Ahí está. Metros por segundo. Y ahí tenemos la rapidez. La rapidez con que se mueve este electrón. O sea, el módulo de su velocidad dentro de esta región de campo magnético, que por cierto es perpendicular, tal como nos dice el problema. Muy bien, gente. La parte matemática, chicos, ya lo ven ustedes con calma. Yo lo estoy haciendo ya rápido, suponiendo que ustedes ya dominan y tienen cierta familiaridad ahí con la ley de los exponentes del álgebra. Muy bien, hasta aquí comentarios. Un problema bien directo, ¿verdad? Bien directo ahí para aplicar la formulita. Bien directo, pregunta de examen de admisión, gente. Anótalo para tu libro. Vamos a seguirla si no hay comentarios. Ok. Problema 10. Determinar el módulo de la fuerza magnética sobre el conductor de 1 metro si por este circula una intensidad de corriente de 10 amperios. Quiero saber cuál es el módulo aquí, el módulo de la fuerza magnética que experimente este conductor que pasa una intensidad de corriente de 10 amperios de longitud 1 metro, en la cual está dentro de este campo magnético de intensidad 0.1 Tesla. Entonces queremos saber cuál es el módulo de la fuerza magnética. A ver, déjame exagerar aquí. Ahí tenemos. Vamos a colocar aquí nuestros datos. Por aquí tenemos la intensidad de corriente. Ahí está. Intensidad de corriente, que según el problema vale 10 amperios. A mayúscula es amperios. Por aquí tenemos el campo magnético. El campo magnético de intensidad ahí 0.1 Tesla. Yo quiero saber cuál es el módulo de esta fuerza magnética. Y antes de olvidarme, gente, aquí la longitud del conductor, la longitud de este conductor es de 1 metro. Por lo tanto, colocamos aquí 1 metro. Perfecto. ¿Cómo calculamos el módulo de esta fuerza? Vamos a nuestra parte teórica. Estamos en este caso, gente, la fuerza magnética sobre conductores con corrientes donde están dentro de una región de campo magnético. Ahí tenemos nuestra formulita. Esta fuerza magnética va a ser igual a ¿qué? Al producto del módulo del campo magnético por la intensidad por la longitud multiplicado por el seno del ángulo θ. Y θ es el ángulo que forma ¿quién? El conductor con el campo magnético. Observa aquí la figura.
¿Cuál es el ángulo que forma el conductor con el campo magnético? Aquí tenemos el campo magnético y aquí está el conductor. ¿Cuál es ese ángulo? ¿Cuánto vale teta? Aquí observa ahí la figura, gente. ¿Cuánto sería? Gracias. 37, ya lo pensaste, ¿verdad? Ahí está. El ángulo sería 37. Es el ángulo que forma el campo magnético con el conductor. 37 grados. Muy bien, gente. Entonces este problema también es directo. Queremos saber el módulo de la fuerza magnética. Simplemente vamos a reemplazar en la fórmula. Tenemos la intensidad de corriente. Tenemos el campo magnético, la longitud y ya hemos identificado aquí el ángulo θ, que es 37. Vamos a hacer el producto. La fuerza magnética que va a experimentar va a ser igual. A ver, campo magnético 0.1 Tesla multiplicado por la intensidad de corriente que vale 10 multiplicado por la longitud que vale 1 multiplicado por el seno de 37, que ya sabes que es 3/5. Ahí está. Muy bien, el producto, bueno, en unidad en el sistema internacional ya hemos visto que la fuerza está en Newton. Perfecto, vamos a hacer este producto. ¿Cuánto sería el módulo aquí de la fuerza magnética? A ver, 0.1 con 10 se hace 1 por 1, sigue siendo 1 por esto, 3/5. Y 3/5 en decimal, como aparece en la alternativa, 3/5 en decimal. Si quieres, multiplícalo por 2 abajo, por 2 arriba, para que la división entre 10 sea bien fácil, ¿verdad? 6 entre 10 se recontra fácil. 0.6. Ahí tenemos el módulo de la fuerza magnética. 0.6 newtons. Perfecto. Tenemos el modulito de la fuerza magnética. Alguien se preguntará, profe, y ya está bien, la fuerza magnética es perpendicular al plano que forman ellos, pero ¿para dónde se va? Oye, el plano es aquí, el plano de sus pantallas, ¿okay? Ese es el plano que forma el conductor y el campo magnético. Observa, conductor y campo magnético es el plano de tus pantallas. Oye, ¿para dónde estaría esta fuerza magnética sabiendo que es perpendicular? ¿Entrante o saliente de la pantalla? Veamos por la regla de la mano izquierda. Por aquí está, regla de la mano izquierda. Vamos a llevarlo ahí más o menos. Regla de la mano izquierda para saber dónde estaría el módulo de esta fuerza magnética. Si es entrante en forma perpendicular o saliente en forma perpendicular de sus pantallas. Observa ahí la regla de la mano izquierda. Los 4 dedos siguen la intensidad de corriente. El campo magnético entra ahí en forma perpendicular y la fuerza magnética es perpendicular a estos dos. A ver, coloca ahí tu mano izquierda, de manera que el campo magnético entra a tu palma. Observa, los 4 dedos siguen la intensidad de corriente. Si estás conmigo, gente, los 4 dedos deben seguir ahí el sentido de la corriente y el campo magnético entrante en forma perpendicular. Entonces tu mano debe estar más o menos tu mano izquierda debe estar algo así. A ver. De perfil, ¿ok? Entonces el campo magnético, esta no es la abertura por si acaso, la abertura está aquí atrás. Entonces el campo magnético entra así, ¿correcto? Entra. Por aquí tenemos la intensidad de corriente y el dedo pulgar sería entrando. Si tú lo separas de tus 4 dedos, ahí, ese dedo pulgar sería entrando en forma perpendicular. Si es entrando, se simboliza con circulito X. Entrando ahí sería la fuerza magnética. Ahí tenemos la dirección de esta fuerza magnética, entrando en forma perpendicular. Muy bien, yo sé que tal vez sea un poco difícil explicar algo en 3 dimensiones a través de una clase virtual. Claro, no es algo fácil de explicar esto. Bien, gente, espero que más o menos tengan la idea, por lo menos el cálculo ahí del módulo de esta fuerza magnética. Muy bien, seguimos. Problema 2. El problema número 2.
Sabiendo que los esquemas muestran las líneas de campo magnético de la corriente, indicar verdadero o falso según corresponda. Bien, ahí tenemos las secciones transversales de 3 conductores y queremos saber si esta representación de las líneas de inducción del campo magnético están correctas, si son verdaderas o son falsas. Queremos saber eso. Muy bien, para saber, bueno, traemos aquí esta notita de nuestra parte teórica, aquí en nuestro problema, y vamos a marcar cuando es circulito punto, la corriente es entrante y la línea de inducción sería antihorario. Si es circulito X, la corriente es entrante y la línea de inducción sería en sentido horario. De nuevo, circulito punto, corriente saliente, circulito X, corriente entrante en forma perpendicular. A ver, gente, según esto, veamos la primera figurita de la izquierda. ¿Será verdadero o falso? A ver, tenemos el circulito punto. Circulito punto, claro, verdadero. Línea de inducción sería en sentido antihorario, entonces verdadero. La figura del medio. A ver, circulito X. Circulito X, la línea de inducción sería en sentido horario. Profe, aquí está en sentido antihorario. Por lo tanto, es recontra falsa como algunas personas. Y por último, ¿sería verdadero o falso? A ver, míralo ahí. Falso, ¿verdad? Si ya hemos dicho, cuando es verdadero, circulito punto, línea de inducción antihorario, aquí aparece circulito punto con líneas de inducción en sentido horario, que sería falso. Por lo tanto, ahí solamente al hacer esa inspección ya tenemos nuestra alternativa marcada. Comentarios, gente, comentarios. Yo tengo uno. A ver, gente, observa ahí. Cuando tenemos esta representación de la corriente que es saliente, la línea de inducción sigue en este sentido antihorario, de manera que el campo magnético es tangente a esa línea de inducción. Tangente siguiendo esa orientación de sentido antihorario. Entonces déjame representar por aquí, en otros puntos, en forma tangencial el campo magnético, pero sigue esa orientación antihoraria. Y cuando tenemos circulito X, corriente entrante en forma perpendicular, línea de inducción, sentido horario, campo magnético, tangente a esas líneas de inducción. Y siguen la misma orientación, sentido horario, tangente, siguiendo ahí la misma orientación, sentido horario. Perfecto. Entonces ahí tenemos la representación del campo magnético, siempre hay tangente a esa línea de inducción. Muy bien, vamos a pasar al siguiente problema. A ver, se muestran dos espiras con corriente concéntricas mismo centro. Si la inducción magnética en el centro es nula, determinar la intensidad y el sentido de la corriente en la espira menor. Si en la mayor es antihorario. A ver, gente, tenemos aquí un problemita. Queremos saber cuál es el sentido de orientación de la corriente en la espira menor y la corriente. ¿Para qué? Para que en el centro, aquí de estas dos espiras que comparten el mismo centro, el campo magnético sea nulo. Ya voy a explicar cómo así nulo, profesor. Ya, calma ahí. A ver, el problema nos dice que en la espira mayor el sentido de la corriente es antihorario. La espira mayor de radio 2R. Sentido de corriente es antihorario. Por tanto, vamos a representar aquí para la espira mayor la intensidad de corriente en sentido antihorario. Ahí está. Muy bien, en el centro, si es una espira, gente, a ver, por la regla de la mano derecha. Observa ahí, sigue la orientación con tus 4 dedos, sigue la orientación de la corriente antihorario. El dedo pulgar debe quedarte en dirección hacia ti, saliente ahí de tu pantalla. Saliente de tu pantalla en dirección hacia ti. En el centro, por lo tanto, sería un campo magnético que sale. Oye, si sale, aquí es representado como circulito punto en el centro. Si sale, circulito punto. Ahora, ¿qué pasa con la espira menor?
¿cómo debe ser el campo magnético en el centro para compensar ese algo que está saliendo? Oye, si algo está saliendo, entonces para compensar, o sea, para que en el centro el campo magnético sea nulo, debe haber algo entrando, de manera que esa compensación debe ser nula. Es como si tú tienes un vector saliente de 10 newtons, supongamos. Vamos a hacer esa analogía. Tienes un vector de 10 saliente. Para compensar y que sea 0 en el centro, debe haber un vector de 10 entrando, de manera que para la espira menor, en el centro, el campo magnético debe ser entrando. Y si es entrando, está representado por circulito X. Oye, profe, si es entrando, ¿cómo sería el sentido de la corriente para la espira menor? Oye, regla de la mano derecha. Disculpa, gente, con este vendedor que está pasando por aquí. Oye, el dedo pulgar entra en forma perpendicular a tu pantalla. Los 4 dedos ahí siguen la orientación en sentido horario. De manera que en la espira menor, sentido horario para la intensidad de corriente. Entonces vamos a representarlo. Para la intensidad de corriente en la espira menor sigue el sentido horario. Ahí está. Perfecto. Vamos a llamarle esa intensidad I minúscula. I mayúscula aquí para la espira mayor, I minúscula para la espira menor. Observa entonces que ya tenemos la orientación, debe ser horario. Pero ahora la pregunta es ¿cuánto vale esa intensidad de corriente? De manera que compense ahí, que sea 0 en el centro, el módulo del campo magnético. Para averiguar esto, a ver gente, vamos a verlo de otro punto de vista. Para tener una idea aquí de lo que está sucediendo en el centro, vamos a verlo desde otro punto de vista. Observa ahí, tenemos otro punto de vista para estas dos espiras. Ahí está, es como si estuvieran en un plano horizontal. ¿Ok? La espira mayor tiene el doble de radio de la espira menor. Entonces ahí tenemos en el centro, ahí está. La espira mayor es en sentido antihorario, la intensidad de corriente en sentido antihorario. Uy, déjame representarlo bien bonito. Ahí está, sentido antihorario, la intensidad de corriente. Y para la espira menor, sentido horario. Ahí está, sigue esa orientación de la intensidad de corriente. Entonces para la espira mayor sigue esa orientación I mayúscula de 10 amperios y para la espira menor sigue esta orientación de la intensidad de corriente I minúscula que yo quiero calcular. Y en el centro, gente, en el centro, el campo magnético resultante debido a estas dos espiras es nula. Entonces estamos en el caso aquí de una espira circular con corriente. Entonces vamos a llevar esta formulita que lo vamos a aplicar aquí. Estamos en este caso, una espira circular con corriente. A ver, gente, concéntrate ahí. Concéntrate. A ver, si es en sentido antihorario, observa para la espira con corriente en sentido antihorario. Observa ahí la intensidad de corriente. Sentido antihorario, el campo magnético en el centro, ¿cómo es? Hacia arriba. Oye, ¿quién es en sentido antihorario aquí? Es la espira mayor. Observa, antihorario. En el centro, el campo magnético estaría dirigido hacia arriba para la espira mayor. Entonces vamos a representar ese campo magnético. Ahí está. Campo magnético de la espira mayor. Vamos a colocar aquí mayor. Muy bien. Oye, ¿y si la corriente fuera en sentido horario, o sea, contrario aquí a la mayor? ¿Cómo sería el campo magnético? En el centro para la espira menor. Observa, ahí, coloca ahí tu mano derecha, a ver gente, tu mano derecha. Sería el pulgar hacia abajo y los 4 dedos siguiendo la orientación, horario de la espira menor. Dedo pulgar hacia abajo indica la orientación del campo magnético. Por lo tanto, para la espira menor, el campo magnético se dirige hacia abajo. A ver, déjame colocar esos 10 amperios. A ver, espera.
estos 10, uy, estos 10 amperios más aquí a la izquierda. Ahí está este palito. Ahí está, qué maravilla este programa. Muy bien, por aquí tenemos entonces el campo magnético en espira menor. Vamos a llamarle campo magnético de la menor. Muy bien, siendo que son magnitudes vectoriales, para que en el centro, gente, aquí en el centro, el campo magnético sea nula, sea cero. ¿Cómo deben ser en módulos estos vectores? ¿Cómo deben ser en módulo esos vectores? ¿Iguales o diferentes? A ver, gente, piensa en vectores. Oye, si aquí yo tengo 2 hacia arriba, para que sea 0, para que compense en 0, deben ir 2 hacia abajo. O sea, en módulo deben ser iguales. ¿Se acuerdan en vectores? Oye, si apunta hacia arriba es positivo, si apunta hacia abajo, negativo. Si este mide 1 positivo hacia arriba y 1 negativo hacia abajo, ¿cuánto es la resultante ahí en vectores? Es 0. Eso es lo que estamos haciendo aquí. O sea, en módulo, estos dos vectores deben ser iguales. Por lo tanto, el campo magnético del mayor en módulo debe ser igual al campo magnético en la espira menor. Perfecto. Oye, ¿y cómo calculo el módulo de este campo magnético? Seguimos aquí la fórmula. Para la espira mayor sería mu sub 0 I mayúscula, que es para la espira mayor, dividido entre 2 veces su radio. ¿Cuál es el radio de la espira mayor? El radio de la espira mayor y aquí el radio de la espira menor. Para la mayor es el doble de la menor, 2R, y por aquí R'. El radio de la mayor es 2R, igual. Para la menor es mu sub 0. La intensidad de corriente, que yo le llamé I minúscula, dividido entre el doble de su radio, que es simplemente R. Muy bien, si te das cuenta aquí, mu sub 0 se van, este 2 también se va, R también se va y vamos a reemplazar. I mayúscula es 10, abajo queda el 2, queda un 2 aquí, y por la derecha aparece el I minúsculo. ¿Cuánto sería la intensidad de corriente? La mitad, ¿verdad? La mitad. 5 amperios. Y ahí tenemos la intensidad de corriente para la espira menor en este sentido, horario. Correcto, gente, correcto. Hasta aquí comentarios. ¿Todo bien, chicos? ¿Comentarios hasta aquí? Ahí tenemos este problemita. Bueno, si no hay comentarios, vamos a quedarnos por aquí. Ya son 8:47.